Introducción. La disponibilidad del agua en el mundo es cada vez menor, por lo que su máximo aprovechamiento es una alternativa necesaria para satisfacer la demanda de la población. Una de las formas de aprovechamiento del agua es potabilizar aquella que se puede obtener de forma natural, es decir, la proveniente de ríos, lagos, lluvia, entre otros. Por ello, en este curso aprenderás a reconocer las principales fuentes de agua, así como identificar la importancia del proceso de potabilización para evitar enfermedades. Analizar la normatividad aplicable en tu región en materia de calidad del agua y reconocer cuáles son los elementos de pureza. Distinguir los niveles de tratamiento del agua según los tipos de contaminantes presentes. Realizar muestreos en las etapas del proceso de purificación del agua para conocer su calidad. Evaluar los distintos métodos de purificación. Crear un sistema de potabilización según los contaminantes presentes. Monitorear y dar mantenimiento al sistema de purificación. Adaptar tu vivienda para la reutilización de aguas grises. Con ello podrás garantizar el abasto de agua. Recursos hídricos. Ante la escasez del agua a nivel mundial, se deben buscar alternativas de suministro para su consumo cotidiano. Si bien la tierra es en su mayoría agua, solo el 2.5% es agua dulce, es decir, apta para el consumo humano. Esta agua proviene principalmente de precipitaciones, agua que cae a la superficie como lluvia, nieve o granizo. Suele ser el medio de recarga de los otros sistemas de contención de agua. Glaciares. Agua almacenada en forma de nieve y hielo que al descongelarse favorece la recarga de arroyos, mantos acuíferos, ríos, lagos y lagunas. Humedales. Agua contenida en espacios planos de superficie cuya altura no supera los 6 metros. Pueden ser permanentes o intermitentes según la recarga pluvial que reciban. Esto favorece la presencia de vegetación. Agua subterránea. Los mantos acuíferos o manantiales son la principal fuente de agua potable, debido a su calidad. Gracias a que se filtra por el subsuelo, se encuentra libre de un gran número de impurezas. El agua es un recurso renovable, cuyo ciclo es el siguiente. Evaporación. Al calentarse, el agua superficial de ríos, océanos, lagos y lagunas sube a la atmósfera en forma de vapor. Transpiración. La humedad generada por las plantas viaja por el aire hacia la atmósfera. Condensación. El vapor y la humedad en la atmósfera se enfrían formando gotas que conforman las nubes. Transporte. Las nubes viajan debido a la acción del viento. Precipitación. Se produce lluvia, nieve o granizo cuando las nubes se vuelven muy pesadas. Sin embargo, la demanda actual de agua potable en zonas urbanas ha provocado la sobreexplotación del recurso, lo que ha llevado a su escasez. Por lo que, para lograr satisfacer la demanda, se puede potabilizar el agua proveniente de agua de lluvia. La captación pluvial es una opción para satisfacer las necesidades de las personas en comunidades con menor acceso al líquido. Manantiales y acuíferos. Además de buscar reconducir el agua pluvial por caudales para su recarga, se puede obtener el agua en la búsqueda de nuevos manantiales y acuíferos. Presas. Otra forma de captación pluvial a mayor escala es la creación de presas o embalses que además pueden producir electricidad. El uso responsable que haga que los recursos hídricos vuelvan a ser renovables supone un gran reto para poder satisfacer la demanda actual de agua potable. De ahí la importancia de tu labor. Salubridad y pureza del agua. El saneamiento del agua para su uso en actividades cotidianas es útil para prevenir y evitar enfermedades. Otros de los beneficios del saneamiento son evitar la malnutrición por la ingesta de alimentos lavados con agua contaminada, promover la dignidad de todos los individuos, propiciar la recuperación y aprovechamiento de agua,
Este proceso contempla los tratamientos necesarios de purificación para el uso doméstico, servicios de desagüe y alcantarillado. Por ello es que se debe gestionar el saneamiento del agua desde su consumo hasta su conducción por el sistema de desagües. Promover un consumo y manejo responsable de agua. Determinar y aislar las fuentes potenciales de contaminación. Crear un sistema de potabilización que suministre agua con la pureza necesaria para el abastecimiento comunitario y doméstico. Los principales contaminantes presentes en el agua son basura derivada del mal manejo de los residuos, agentes biológicos, virus, bacterias y parásitos, agentes químicos como pesticidas, detergentes, limpiadores y desinfectantes, metales o sustancias radioactivas, que son sustancias altamente peligrosas. Todas estas sustancias afectan la pureza y saneamiento del agua, en menor o mayor proporción, y para erradicarlos, el agua debe someterse a diversos tratamientos que los eliminen. Por ello, la urgencia de adoptar un consumo y manejo responsable garantizando el insumo y su pureza. Métodos de purificación del agua. Los métodos de purificación del agua eliminan sus impurezas y contaminantes según su mecanismo de acción. Para su óptimo funcionamiento, estos métodos se emplean simultáneamente o de forma consecutiva para aumentar su efectividad. Los principales son métodos físicos. Se usan en todos los niveles de tratamiento, solos o combinados. Su función principal es remover contaminantes sólidos en distintos tamaños. Emplean mecanismos físicos como densidad, fuerza centrífuga, flotación, sedimentación, entre otros. Métodos químicos. Se utilizan principalmente en el segundo nivel de tratamiento, para eliminar sustancias contaminantes. Actúan rompiendo los enlaces moleculares de las sustancias presentes en el agua, lo que permite formar otras sustancias, o bien eliminarlas. Algunos de los mecanismos que utilizan son la electrólisis, combustión, dilución, floculación, oxidación y reducción. Se usan en todos los niveles de tratamiento según las necesidades de purificación. Métodos biológicos. Se utilizan como parte del segundo o tercer nivel de tratamiento. Su función es eliminar contaminantes químicos o pertenecientes a materia orgánica. Se basan en el uso de materiales biológicos como hongos y bacterias que bajo condiciones específicas degradan, rompen o se alimentan de los contaminantes. Para poder usar cada método, identifica cómo funciona según su principio. Determina qué contaminantes son los que elimina cada uno. Investiga qué materiales utiliza cada uno para su operación. Al utilizar métodos acorde con el tipo de contaminantes presentes en el agua cruda, se puede garantizar su salubridad y calidad. Sistema de captación. El sistema de captación es el que proporciona el agua cruda, es decir, aquella que puede tener contaminantes presentes como el agua de lluvia. Para construir un sistema de canaletas se pueden usar diversos materiales. El más común, por su bajo costo, es el policloruro de vinilo, PVC, por lo que para instalarlo debes contar con equipo de protección personal, guantes, lentes, zapatos de seguridad, así como arnés y línea de seguridad si la instalación la realizarás a más de 3 metros del suelo, tubos de 4 u 8 pulgadas, codos, tuercas de unión y tapas para tuberías de 4 u 8 pulgadas, pegamento para PVC, sierra o serrucho, lija, taladro, tornillos, abrazaderas para tuberías de 4 u 8 pulgadas, válvula de paso. Para construir el sistema de canaletas, determina según los planos de tu vivienda el número de bajantes y su orientación, es decir, las pendientes que tiene la losa hacia donde fluye el agua en tu vivienda.
Puedes observarlo en un día de lluvia al subir a tu azotea. También determina si existe o no una tubería que conduzca el agua hacia el drenaje. Determina el volumen de captación. Para ello, calcula la superficie de captación, es decir, el o las áreas de los bajantes. Por ejemplo, supongamos que es una vivienda de un bajante rectangular. Para obtener la superficie, multiplica la medida de la base por la medida de la altura. Investiga el promedio de precipitaciones mensuales en tu localidad en milímetros de agua. Multiplica estos valores para determinar el volumen estimado de captación al año, para con ello definir el diámetro de los tubos y el tamaño del recipiente de almacenamiento. Mide la longitud de la parte del bajante de la losa. La mitad de esa medida es la cantidad de tubo que se necesita. Corta los tubos por la mitad e instala una abrazadera a 20 centímetros de la esquina de la losa y el resto con una separación de 1 metro entre ellas, tomando una esquina y atornillándola con el taladro a la pared o lámina, según sea el caso. La parte de arriba debe quedar suelta. Coloca las canaletas. Para ello, inserta el primer tubo dentro de la abrazadera. Lija la orilla de uno de los extremos del tubo y pega una tapa cortada por la mitad para impedir la fuga del agua. Después, atornilla el otro extremo de la abrazadera para ajustarla. Une las siguientes canaletas, lijando 5 centímetros del extremo a unir. Coloca pegamento y une por debajo para que el agua no tenga contacto con el pegamento. Luego, atornilla la canaleta y ajusta dejando una pequeña inclinación respecto al techo. En el último tramo, deja 20 centímetros sin tubería para colocar el bajante o codo que conducirá el agua por la tubería vertical. Une el bajante o codo con la tubería vertical sin usar pegamento, solo introduciéndola con el fin de poder quitar hojas o ramas que obstruyan el paso del agua. Puedes usar una abrazadera para impedir que se mueva esta unión. Instala una válvula de paso al final de la tubería vertical y antes de la entrada al sistema de almacenamiento o purificación. Para ello, lija el extremo, coloca pegamento, inserta una tuerca de unión, coloca teflón y une girando la válvula. Así tendrás listo tu sistema de captación pluvial. Muestreo de agua cruda. En las distintas etapas del proceso de purificación, se deben tomar muestras del agua para analizar sus condiciones con el fin de corroborar su calidad. El muestreo consiste en obtener una parte representativa del agua a analizar, conservando en todo momento sus características. Existen distintos tipos de muestras. Simples o puntuales. Se toman en el cuerpo de agua a analizar que requieren conocer parámetros particulares como temperatura, cloro y pH que varían a lo largo del tiempo. Se usan principalmente en tomas de agua localizadas. Integradas. Se obtiene la mezcla de distintas muestras simples o puntuales tomadas en diferentes puntos al mismo tiempo, para conocer características cambiantes en cuerpos de agua de grandes extensiones, como ríos. Compuestas. Se obtiene de la mezcla de distintas muestras simples o puntuales tomadas en el mismo punto a diferentes tiempos. Permite analizar el comportamiento y variaciones del agua a lo largo del tiempo. Se usan en caudales de agua cambiantes, presas o en tomas donde existan puntos de mezcla de abastecimiento. Para realizar las pruebas, es recomendable que te acerques a un laboratorio especializado, ya que algunos parámetros como temperatura, pH, oxígeno disuelto, cloro residual, potencial redox, entre otros, deben ser medidos en el sitio, puesto que varían a lo largo del tiempo. Sin embargo, si cuentas con el equipo, puedes realizarlo tú mismo. Para poder tomar una muestra se debe contar con guantes de seguridad, lentes de seguridad, cubrebocas, desinfectante, alcohol al 90%, toallas de limpieza, equipo de medición y químicos, frascos esterilizados, contenedor con sistemas de refrigeración. Si se trata de mezclas simples, colócate tu equipo de protección. Desinfecta todos los materiales, guantes, equipo de medición y la boca de la toma de agua. Conecta la toma a la unión con llave
y deja correr un poco de agua. Calibra los equipos según las condiciones e instrucciones de los fabricantes. Toma 3 muestras distintas en frascos desinfectados previamente. Para el análisis físico-químico, el frasco debe estar purgado, es decir, llena el frasco de agua de la toma y viértela. Posteriormente, vuelve a llenarlo hasta que derrame y tápalo para evitar contaminantes del aire. Para los parámetros de detección en el sitio, toma pequeñas muestras limpiando los recipientes con un paño. Realiza las pruebas según lo que indique el fabricante y después de su uso, límpialos con agua destilada. Para contaminantes biológicos, llena el frasco hasta que se derrame y tápalo para evitar contaminantes del aire. Coloca la muestra físico-química y biológica dentro del recipiente, ya que deben estar en refrigeración en todo momento. Anota los datos obtenidos en el sitio, coloca etiquetas a las muestras como nombre, hora, lugar y lleva las muestras al laboratorio para su análisis. Para el muestreo integrado y compuesto, se sigue el mismo proceso que en las muestras simples con las siguientes diferencias. Muestras integradas. Se deben purgar todos los recipientes. 2 personas en sincronía deben obtener las muestras y distinguirlas con etiquetas que contengan nombre, número de muestra, lugar, localización de muestreo, fecha, hora y tipo de muestra. Además, la muestra mezclada físico-química y biológica debe tener las mismas proporciones de cada punto de muestreo. Muestra compuesta. En esta, la muestra mezclada físico-química y biológica debe contener las mismas proporciones del punto de muestreo de los diferentes intervalos. Para estas muestras, además, se debe registrar la preservación realizada, los parámetros medidos en el sitio y, en algunos casos, se agregan químicos para preservar los parámetros. Si no cuentas con el equipo necesario para realizar el muestreo, es ideal que acudas a laboratorios especializados que incluyen todos los análisis de campo y laboratorio, además de un análisis de los resultados obtenidos. Necesidades de potabilización. Según los resultados arrojados en los estudios de laboratorio, será el o los métodos que el agua necesita para ser potable. El laboratorio que analizó las muestras de agua cruda entrega un informe en el que se indican los porcentajes de los contaminantes encontrados en las muestras, así como los límites aplicables a tu localidad. Así que para analizarlos, lee los resultados y distingue los parámetros físicos, biológicos y químicos. Establece cuáles son aquellos contaminantes que requieren un método de potabilización para cumplir con los límites permitidos. Por ejemplo, las necesidades de potabilización arrojan valores altos en sólidos en suspensión, turbidez, materia orgánica y coliformes fecales totales. Según las características, ¿cuáles son los métodos físicos, químicos y biológicos más efectivos para los contaminantes presentes? Por ejemplo, para los sólidos y turbidez, los métodos físicos y naturales son los convenientes. A su vez, para los patógenos, virus y bacterias, los métodos químicos y naturales. Analiza cuáles etapas de purificación son necesarias para eliminar o reducir los contaminantes presentes. Por ejemplo, las necesidades de potabilización arrojan valores altos en sólidos en suspensión, turbidez, materia orgánica y coliformes fecales, por lo que para la potabilización primaria se requiere un método físico que elimine los sólidos en suspensión y turbidez, mientras que para la potabilización secundaria se requieren métodos que eliminen los patógenos, virus y bacterias indicadas por la presencia de materia orgánica y coliformes totales. Por último, para la potabilización terciaria se requiere garantizar la eliminación de las bacterias más resistentes. Con este análisis se podrá comenzar a idear los métodos de purificación en cada etapa, creando todo un sistema que permita obtener agua potable. Sistema de purificación. El sistema de purificación es el encargado de potabilizar el agua
previamente captada y o almacenada. Para diseñar este sistema, elige cuáles son los mejores métodos de purificación primaria, secundaria y terciaria según las necesidades de potabilización detectadas y su actuación con cada tipo de contaminante. Continuando con el ejemplo en el que las necesidades de potabilización arrojan valores altos en sólidos en suspensión, turbidez, materia orgánica y coliformes fecales totales, se podría usar el siguiente sistema. Potabilización primaria. Se usará el método del filtro de rocas y arena. Para la potabilización secundaria, se usará carbón activado. Para la potabilización terciaria, se usarán dos métodos. El primero será la purificación solar y la desinfección con cloro para periodos sin sol. Dibuja un prototipo del sistema, describiendo los materiales y accesorios necesarios para su funcionamiento. Incluye uniones, válvulas de paso, reductores y bombas. Elige los que sean de cuerda para facilitar su mantenimiento. Analiza la disponibilidad y costos de los materiales en el mercado. Para algunos métodos, puedes emplear materiales reciclados como en el caso de los recipientes. Para construir un sistema de purificación, debes contar con guantes, bata, lentes, zapatos de seguridad, arnés y línea de seguridad si la instalación la realizarás a más de 3 metros del suelo. Para instalar el sistema de purificación, mide el espacio en tu vivienda. Así podrás determinar si tu diagrama se ajusta o si deberás realizar modificaciones. Une la tubería del sistema de captación o de almacenamiento. Para ello, usa tuercas de unión roscadas y coloca teflón o pegamento. Arma la parte correspondiente a purificación primaria según lo establecido en el diagrama, es decir, coloca el tamaño de la grava y arena de mayor a menor tamaño en el recipiente elegido. Coloca en el otro recipiente el carbón activado en polvo correspondiente a la potabilización secundaria. Posteriormente, une el recipiente con arena y el carbón activado con las conexiones de rosca, colocando válvulas de paso entre ellas. Para este caso particular, debido a que el carbón se mezcla con el agua, se debe colocar primero el carbón activado antes de la filtración. Por último, une la tubería de alimentación del sistema de captación o almacenamiento. Coloca debajo del recipiente de filtrado una unión con rosca seguido de una válvula y un reductor, para propiciar un movimiento dentro de una manguera transparente, de manera que con la luz solar aumente su temperatura. Instala el método de desinfección. Para este, será necesario una bomba dosificadora que considere la inyección de cloro de 0.08 mililitros por cada litro de agua. Para esto, conecta la válvula de la manguera a la línea de alimentación del agua de la bomba y en la manguera de inyección el cloro. Conecta la bomba a un contacto eléctrico. Instala el sistema en tu patio. Puedes usar abrazaderas para ajustar y une la manguera de agua clorada al sistema de almacenamiento o bien al sistema de distribución de agua en tu vivienda. Una vez terminado, comprueba su funcionalidad haciendo fluir agua y comprueba que existan cambios en sus propiedades, es decir, que no tenga coloración u olor. Almacenamiento de agua. El recipiente de almacenamiento debe ser capaz de contener la cantidad de agua purificada necesaria para cubrir la demanda de una vivienda. Existen distintos tipos de almacenamiento. Cisternas externas. Son construcciones ubicadas en espacios de la vivienda como patios y techos. Cisternas subterráneas. Son construcciones que se ubican en el subsuelo de la vivienda para optimizar espacio. Debido a esto, requieren de un sistema de bombeo para la distribución del agua. Tinacos. Son recipientes de distintos materiales que se colocan en espacios disponibles de la vivienda. La capacidad de almacenamiento es distinta en cada uno, y para elegir el que mejor se ajuste debes considerar tu tipo de vivienda y el espacio que tengas en ella, además de considerar el peso ejercido sobre la losa si lo quieres colocar en la parte alta de tu vivienda. La cantidad de agua a almacenar, es decir, el promedio de agua anual que busques almacenar, sobre todo si quieres abastecer en periodos sin lluvia, por ejemplo. Dependiendo el material utilizado, será el tipo de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de cisternas se considera la impermeabilización.
Para instalar el sistema de almacenamiento, por ejemplo un tinaco, debes contar con equipo de protección personal, guantes, lentes, zapatos de seguridad, faja, casco y línea de vida para trabajo en una altura mayor a 3 metros. Tinaco. Tubos PVC de 4 pulgadas. Reductores, codos, tuercas de unión, codos T. Pegamento para PVC. Lija, teflón, pelota de PVC de diámetro ligeramente menor que el tubo. Anillo de PVC de 4 pulgadas. Tapa de rosca. Bomba de agua o motobomba. El sistema de almacenamiento consta de las instalaciones siguientes. Una trampa de limpieza. El tinaco, la bomba, tubería de conducción. Instala una trampa de limpieza. Esto con el fin de no usar el agua que cae primero porque es la que arrastra más contaminantes. Para ello, coloca un codo T después de la válvula de paso. Lija un extremo de una tuerca de unión, pon pegamento, une el codo con la tuerca y enróscala en la válvula colocando un poco de teflón. Coloca un tramo de 2 metros de tubo en el extremo inferior del codo. Introduce la pelota en la parte superior seguida del anillo de PVC. Luego, lija un poco la parte externa. Coloca pegamento e introdúcelo en el codo. Coloca una tapa de rosca. Usa una tuerca de unión que conecte el extremo inferior del tubo con la tapa. Por ahí podrás desaguar el agua después de cada lluvia. A continuación, hay que instalar el tinaco. Si será colocado en la parte superior de tu vivienda, debe ponerse sobre una base que esté a una distancia de al menos 2 metros de la toma más cercana y no se necesita bomba de agua. Usualmente los tinacos ya los venden con sus accesorios. Coloca el tinaco en la base en la que quedará fijo. Si hay que subirlo, retira la tapa. Ata una cuerda entre la conexión de entrada y salida del tinaco. Introduce la válvula de llenado con el flotador en el orificio superior, de tal forma que la salida de agua quede paralela a la pared del tanque. Enrosca en la parte externa un conector, seguido de un reductor que vaya acorde con las medidas de las tuberías hasta conectar la parte frontal del codo T. Une con teflón las partes roscadas o con pegamento en las uniones. Enrosca el multiconector a la parte correspondiente del tinaco. También coloca el jarro de aire en la parte superior del multiconector y en la parte frontal la válvula check. Tapa el tinaco. Para instalar la bomba, solo si el tinaco está a nivel de piso o en una cisterna subterránea, une la válvula check a la bomba de agua, uniendo con teflón las partes roscadas o con pegamento las uniones. Ensambla la bomba a la tubería de distribución. Usa uniones de cuerda con teflón y al unir trozos de tubería, lija la parte a unir y coloca pegamento. Conecta la bomba a una conexión eléctrica. Para instalar la tubería de conducción, coloca los tramos de tubería, uniones y reductores necesarios para unir la bomba con la tubería de distribución en tu vivienda. Esto si el agua ya fue purificada previamente y entre ellas debes conectar una válvula de paso. La válvula check del tinaco con el sistema de purificación. Esto aplica solo si el sistema de purificación será después del almacén de agua. Evita pegar tuberías y usa conexiones roscadas para poder desarmar el sistema de purificación al darle mantenimiento. Deberás hacer el muestreo simple a la salida del sistema de almacenamiento para conocer la calidad del agua en esta etapa. Así podrás almacenar el agua purificada y podrás distribuirla según las necesidades de tu vivienda. Calidad del agua purificada. En la etapa del proceso en la que el agua se supone purificada, es necesario hacer un muestreo para garantizar su calidad y asegurar su potabilidad. Dado que cada país tiene sus propios sistemas de clasificación para realizar el análisis de potabilidad del agua, lee los resultados obtenidos por el laboratorio. Compáralos con los indicadores de calidad de agua, según correspondan a la ciudad o país en el que te encuentres.
Determina si los resultados se apegan a los criterios de calidad para hacerla apta en su consumo. De no ser así, se debe contemplar el uso de otros métodos de potabilización para los contaminantes encontrados y volver a realizar el muestreo hasta que se garantice la potabilidad. Guarda los resultados para su consulta posterior. De esta forma, se garantiza que el agua es óptima para su consumo y que no representa un riesgo para la persona que la beba. Mantenimiento del sistema. Para garantizar la potabilidad del agua y prolongar la vida útil de los sistemas de potabilización, es necesario brindar un buen mantenimiento. Existen dos tipos de mantenimiento. Preventivo. Se realiza periódicamente para evitar problemas mayores en los sistemas. Correctivo. Se realiza cuando los sistemas presentan fallas o deficiencias. Por ello, lo ideal es brindar mantenimiento preventivo cada 3 meses, o bien cada que lo indiquen los fabricantes de las piezas como los filtros y químicos de liberación prolongada. Para dar un buen mantenimiento al sistema de purificación, colócate tu equipo de protección personal y cada que mantengas contacto con piezas internas, asegúrate de usar guantes, previamente desinfectados, para evitar una contaminación por contacto. Cierra la válvula de paso del agua cruda. Retira el sistema removiendo los coples por la cuerda, según el tipo de unión utilizada. Colócalo en una superficie previamente limpia y desinfectada. Desarma el sistema. Si solo se dará mantenimiento a una parte específica, evita tener contacto con el resto para no producir una contaminación cruzada. Limpia, cepilla o reemplaza usando materiales previamente desinfectados y arma nuevamente el sistema. Limpia las uniones entre las cuerdas, por dentro y por fuera, con un trapo previamente desinfectado y arma el sistema nuevamente. Abre la válvula de paso para corroborar que fluya el agua. Dar mantenimiento preventivo reduce costos y tiempos de inactividad del sistema de potabilización. Mantenimiento del almacenamiento. Para garantizar el abastecimiento de agua potable, es conveniente dar mantenimiento al contenedor de almacenamiento una vez realizado el mantenimiento del sistema de potabilización. Para dar mantenimiento al sistema de almacenamiento, cierra la válvula que va del sistema de purificación al sistema de almacenamiento cuando esté casi vacío o tenga 15 centímetros de agua. Limpia el fondo, paredes y tapa del contenedor con agua y un trapo previamente desinfectado o con ayuda de una escoba limpia con cerdas suaves. Enjuaga y vacía el contenedor varias veces hasta eliminar la suciedad presente. Limpia la tapa y accesorios como flotador y válvulas. Llena el contenedor hasta la mitad y agrega una solución desinfectante. Posteriormente, termina el llenado. Deja reposar la mezcla por 3 horas y vacía el agua con cloro. Rellena y vuelve a vaciar hasta eliminar el desinfectante. Se recomienda dar mantenimiento al sistema de almacenamiento cuando menos cada 6 meses. El agua usada para el mantenimiento puede ser captada como aguas grises y usada para otro tipo de actividades como lavar el auto. Análisis de resultados. Una vez realizado el mantenimiento y muestreo, se debe realizar un análisis de la calidad del agua. Para saber si el sistema de potabilización funciona de forma óptima, después de darle mantenimiento, debes analizar los resultados obtenidos en el muestreo. Lee los resultados obtenidos por el laboratorio.
Compáralos con los indicadores de calidad de agua, según correspondan a la ciudad o país en el que te encuentres. Determina si los resultados se apegan a los criterios de calidad. Esto significa que el agua sigue siendo potable. De no ser así, define cuáles son los contaminantes presentes. Establece qué etapa de potabilización y método es el que puede estar fallando según el tipo de contaminante encontrado. Retira el sistema y realiza las modificaciones o cambios pertinentes. Haz nuevamente el muestreo y análisis del agua hasta que se apegue a los criterios de potabilidad para asegurarte que sea potable. Realizar un muestreo después de dar mantenimiento al sistema garantiza que el agua que se consume es potable. Reutilización del agua. Puedes cambiar el diseño de tus tuberías sanitarias para crear un sistema de reutilización del agua potable y así contribuir con su cuidado de forma integral. Para implementarlo en tu hogar, revisa los planos de tu vivienda para que conozcas cómo está diseñada y por dónde pasan las tuberías. Los puntos que se alimentan con el agua reutilizada. Define el tipo de tratamiento que utilizarás para las aguas grises. Define cuánta agua en promedio vas a purificar. Para ello, usa un recipiente con volumen conocido para las actividades que involucren agua. Por ejemplo, bañarse, lavarse las manos, los dientes o rasurarse. Investiga según el modelo de tu inodoro los litros usados por descarga. Haz lo mismo con tu lavadora. Multiplica cada uno por la cantidad de habitantes en tu vivienda. Multiplica el resultado por los 365 días que tiene un año. Así obtendrás tu consumo anual. Determina con los planos el punto en el que se unirán para medir la longitud de las tuberías al recipiente de purificación y almacenamiento. La longitud de tubería que debes considerar para separar la tubería del inodoro del resto y dirigirla al drenaje. La longitud de la tubería y aditamentos necesarios para la conexión de los puntos donde se reutiliza el agua. Investiga con los fabricantes la potencia necesaria de la bomba. Para ello debes conocer el número de habitaciones y baños, así como la distancia del recipiente de almacenamiento a la parte superior de la casa para que se distribuya por gravedad. Determina los costos y tipo de materiales que necesitas. Para esto, crea una tabla en la que listes los materiales con sus costos unitarios y los multipliques por la cantidad, para posteriormente sumarlos y obtener el costo total. Realiza la instalación de las tuberías y sistema de purificación. Corrobora que el agua fluya conforme lo analizado. De esta forma podrás dar un ciclo indeterminado al agua para aprovecharla al máximo. Si tienes dudas respecto a la instalación, puedes consultar el curso de plomero para mejorar las conexiones.